Familia Cementera, Cruz Azul le gana a Atlas 3-2 o 2-3, como lo quieran ver, porque Cruz Azul era visita. Y vimos el despertar de la Pantera Évere. Yo lo dije desde hace muchas semanas, Évere se me hace un jugador bastante potente, con bastante inteligencia para distribuir el balón, tiene bastante velocidad, por lo cual es un jugador súper completo. En pequeña medida me recuerda un poco al Chucho Benítez, a Ener Valencia, a Darwin Quintero y todos esos jugadores que tenían esas características. Lamentablemente durante la era del Arcamón no pudimos verlo mucho tiempo, sino tal vez hoy Cruz Azul estaría jugando todavía la Conca Champions, Cruz Azul tal vez todavía estaría en primer lugar, pero bueno, ya son cosas que no pasaron. Y bueno, ayer lo rescatable sin duda fue Évere y Rotondi. Rotondi también volvió a mostrar ese carácter tan fuerte que tiene, que en los últimos partidos, últimos meses, lo había visto muy apagado, muy apagado. Y bueno, también es importante que Rotondi pues cuide ese carácter, porque luego también se le va de las manos y es contraproducente, pero cuando lo sabe canalizar de forma adecuada, nos da esos partidos que contagian a los demás jugadores. Y Évere también contagia, y por él solo se creó jugadas y prácticamente intervino en los 3 goles de Cruz Azul. En el primer gol jala la marca como de 3 o 4 jugadores, ve un espacio y asiste con mucha técnica a Paradela, que después ahí con algunos rebotes Rotondi logra rematar el balón para el 1-0. ¿Y por qué resalto esta asistencia? Porque por ahí algunos youtubers de Cruz Azul, que es válido opinar, pero también al mismo tiempo creo que es válido decir que sus opiniones son totalmente equivocadas. Por ahí un youtuber de Cruz Azul que pues tiene bastante éxito, bastantes reproducciones, decía que Évere es un jugador limitadísimo, que Évere no tiene técnica y bla. Se la pasa infravalorando a Évere, y ayer mostró todo lo contrario. Mostró técnica, capacidad de decisión, mostró rapidez, potencia, resistencia física, condición física, visión, anticipación, presión alta. Mostró todo lo que quisiéramos de un jugador prácticamente. Évere dio un partidazo. En el segundo gol, pues nada más llega y remata. Sinceramente un poco pues con suerte ese remate, porque primero trata de pegarle, le pega en la otra pierna y se mete, pero bueno, estuvo ahí para rematar y al final de cuentas lo hizo. Pero la jugada más importante es cuando estaba el partido 2-2 y en un balonazo que parecía perdido, Christian Évere se da cuenta que el balón está cayendo en una zona de juego que está como un poquito más alta, es lo que yo creo, porque el balón empieza a reducir su velocidad. Entonces, ahí es donde también te das cuenta que Évere es un jugador inteligentísimo, porque se da cuenta que el balón va disminuyendo su velocidad y él dice, o piensa, yo creo, que sí lo va a alcanzar con su potencia y va corriendo. Ningún otro jugador de Cruz Azul fue por el balón. Évere, yo creo que es lo que hace la diferencia. No es que solamente haya ido por solamente ir hacia lo loco, sino que creo que se da cuenta que el balón va reduciendo su velocidad. Y no solamente es que se haya dado cuenta de eso, sino que creo se cree capaz en condición física, en velocidad de llegar. Entonces, el talento natural, la inteligencia, le hizo entender que había 3 factores importantes. El balón estaba reduciendo su velocidad, todavía tenía condición física y su velocidad le iba a hacer llegar al balón. Entonces confía en él mismo y recorre esa distancia, que al final de cuentas llega y consigue un tiro de esquina que también muestra su inteligencia, porque nada más deja que llegue el jugador del Atlas para que toque el balón y se genere el tiro de esquina. ¿Por qué digo que también ahí se ve su inteligencia? Porque ningún jugador de Cruz Azul siguió la jugada. Solamente Christian Évere fue el que creyó, el que analizó la situación y logró rescatar el balón. Y con eso podemos derribar muchos de los comentarios
análisis de estos youtubers de los que dicen que Évere no tiene pues calidad, no tiene técnica, que es un jugador básico. Esos son comentarios sin nada de análisis, sin tener en cuenta pues los factores o analizar los factores de un jugador, sus habilidades, etcétera. Entonces, con eso demostramos que Évere, no te voy a decir que es el super crack tampoco es, pero es un jugador bastante bueno, tiene bastantes habilidades, inteligencia, sabe tocar, sabe distribuir, tiene potencia física, tiene condición física. Lo pudimos ver en su primer juego contra Toluca. ¿Cuántos jugadores que acaban de llegar a Cruz Azul están fundidos en su primer partido? No han pasado ni 20 ni 25 minutos y ya están fundidos. Évere acaba de llegar a la Ciudad de México y luego a Toluca, un lugar muy complicado por jugar o un lugar muy complejo para jugar debido a la altura. Y Évere resistió los pocos minutos que estuvo. Ayer resistió a una gran velocidad y potencia casi los 90 minutos, porque no solamente fueron esos 3 goles en los que intervino, sino también cómo jaló marca, cómo desgastó a los rivales, cómo picó, cómo paredió, cómo fintó, etcétera. Ya en ese tiro de esquina que gana Évere, pues viene una jugada donde Cruz Azul mete el tercer gol y el gol de la victoria. Gracias a que hay un penal claro, totalmente claro sobre Willy Ardita. Y aquí me da mucha risa las personas que analizan y creo que lamentablemente ahí es donde vemos la decadencia del ser humano, como cada quien quiere hacer comentarios absurdos, ya sea para dañar a alguna persona o para que pues de acuerdo a sus intereses saquen un provecho o un beneficio. Es muy claro, esto es fútbol, no puedes estar agarrándole, enganchándole el brazo a un jugador contrario. Es fútbol, se juega con los pies, se juega con las partes del cuerpo permitidas por el reglamento. No tienes por qué estar jalando, empujando, poniendo en la mano, trompicando, enganchando a un rival. Es fútbol tan sencillo, no requiere una lógica mayor, no te están poniendo pues una derivada, no te están poniendo a resolver una matriz, etcétera. Solamente es fútbol, es lo que has jugado la mayoría desde niños chiquitos, no es como que haya mayor ciencia, no es mayor complicación. Si alguien va a saltar para rematar un balón y te enganchan, mucho o poco, esa es una falta. No tiene, porque desde el inicio no tienes ni siquiera por qué estar teniendo así a un jugador. Pero bueno, eso lo digo por los comentarios absurdos de algunas personas que lógicamente tratan de ensuciar el juego, pero lamentablemente pues así existen este tipo de personas que desde aquí, si en dado caso llegasen a oír este comentario, les invito a ser mejores personas y no enfermar más el mundo, que ya de por sí está muy enfermo. Entonces, claramente es una falta y no hay discusión, no hay objeción. Afortunadamente, Willy Ardita reclama mucho ese penal porque el árbitro, que es otro tema, vaya árbitro tan malo. En la primera parte le dan un tallón a Évere y no marcó falta, ni marcó falta, pero era una amonestación y la tele pues no lo revisó a detalle. Pero después en una falta de Omar Campos, ahí sí amonesta a Omar Campos y di que no expulsaron a Omar Campos. Un criterio totalmente disparejo. Antes de que amonestaran al primer jugador de Cruz Azul, mínimo tuvieron que haber amonestado a 2 o 3 del Atlas. Y no pasó eso. Cruz Azul terminó como con 4 o 5 amonestados y del Atlas solamente uno. Fue realmente malo el arbitraje. Yo como aficionado viendo todo esto desde mi postura, vi como que el árbitro, siendo un poquito estricto en mi análisis, trató como de llevar el agua hacia el barco o hacia los lugares del Atlas. ¿A qué me refiero? Pues dejando un poquito en desventaja en la parte de tarjetas amarillas. Sabemos que ya cuando un defensor tiene una tarjeta amarilla,
ya no puede arriesgar tanto porque podría venir la roja. Y creo que eso influyó mucho en que el Atlas empatara el partido. Aparte de los errores defensivos, creo que Rodarte ya no apretaba tanto la marca por la parte derecha porque lógicamente se sentía en desventaja y con el criterio del árbitro no sabías en qué momento te iban a marcar una segunda falta y una amarilla y expulsión. Así yo sentí la tendencia del árbitro totalmente en forma, ¿cómo decirlo?, medio escondida, trató de ayudar, ya sea consciente o inconscientemente, al árbitro. Así yo lo vi con todas las marcaciones tan disparejas que hubo. Vuelvo a repetir, antes de que amonestaran a un jugador de Cruz Azul, tuvo que haber amonestado mínimo a uno o dos jugadores del Atlas, sobre todo en una jugada donde por la izquierda ya se iba un jugador de Cruz Azul y le hacen falta. Entonces, creo que el arbitraje fue pésimo. El penal que no le iban a marcar a Cruz Azul fue porque Willy Ardita lo empezó a reclamar mucho, pero el árbitro ni sus luces. Ahora, los goles del Atlas, bueno, una jugada fortuita, muchos rebotes, ahí no voy a decir que sea culpa de nadie, fue una jugada fortuita. Lo que sí voy a decir es que Rodarte yo ya lo veía pues con la marca floja por lo que acabo de comentar, por las amarillas que emitió el árbitro tan fáciles y tan marcadas a un equipo. Y ahí es donde, vuelvo a decir, ahí es donde en manera muy escondida puedes apoyar a un equipo porque condicionas a los jugadores que ya no pueden generar una marca más fuerte y sobre todo no pueden generar la marca más fuerte no tan solo por la amarilla sino porque no sabes si el árbitro se le va a alocar la cabeza y te va a expulsar. Entonces creo que eso propició los dos goles del Atlas. También siempre lo hemos comentado, siempre ha faltado un defensa de jerarquía que pueda ayudar a cortar esos balones, esos balonazos cuando el rival presiona a Cruz Azul. Históricamente a Cruz Azul siempre le cuesta defender ese tipo de balones porque sus defensas históricamente son muy pequeñas. Y bueno, el penal es un poco complicado, pero creo que hay todos los elementos para marcar el penal en contra de Cruz Azul. Vuelvo a repetir, es fútbol, no tienes por qué empujar con tu antebrazo a un jugador contrario porque vas a dar las pautas, los elementos para que el jugador, para que el árbitro marque el penal. Y bueno, Piovi pues ya creo que hoy es jugar como con uno en contra, en cualquier momento puede hacer algo horrible. Te puede dar un partidazo en 90 minutos, pero en el 91 va a ser algo terrible. Entonces, no podemos confiar en Piovi, lamentablemente el Chiquete está lesionado. Ahorita no se me ocurre a algún otro jugador que pudiese cubrir la parte izquierda. La verdad es que es complicado encontrar a otro jugador por el momento, pero pues es que jugar con Piovi prácticamente es jugar con un jugador menos o un jugador en contra que en cualquier momento te va a poner el pie, en cualquier momento. Puede estar haciendo 35 minutos de un espléndido fútbol, pero en el 36 seguramente te va a poner el pie. Pero bueno, esperemos que ahora sí en el siguiente mercado de pases, ahora sí por fin podamos ver que Piovi emprende otra ruta fuera de Cruz Azul, porque pues no es bueno tener un jugador así que es un volado prácticamente en la defensa. Y bueno, creo que Cruz Azul lo hizo bien, fue cuidadoso, trató de llevar el ritmo del partido. Lógicamente Atlas tampoco es que sea un flan, también tiene lo suyo, pero la verdad es que vi muy bajo de nivel al Atlas. Creo que Cruz Azul, si toma seria la parte de la defensa, si cubre bien los balones en la vuelta y sobre todo si sabe jugar muy bien el contragolpe, creo que tiene ganada la eliminatoria en un 70-80%. Creo que Cruz Azul queda con una gran ventaja. El Atlas tendría que hacer 2 goles para dejar fuera a Cruz Azul. Y bueno, Cruz Azul yo considero que en el siguiente partido tiene que salir a hacer un gol más para que el Atlas tenga que hacer 3 para dejarlo fuera. Pero bueno, sabemos que es Cruz Azul. Sabemos que históricamente las defensas de Cruz Azul son pequeñas y el balón parado les cuesta un mundo. Así que vamos a ver qué pasa. Rescatar nuevamente lo de Évere, un jugadorazo. No solamente porque no sea un crack así,
sino por todo lo que te da en presión, distribución, movimientos, aceleración, ganar balones altos. A pesar de que no es un poste, se anticipa muy bien a los balones y eso hace que gane los balones. Con su técnica paró varios balones largos que dio Kevin Mier. Creo que eso va a ser fundamental en la vuelta. Esos pases tan buenos que tiene Kevin Mier desde el fondo, seguramente con la velocidad de Évere van a generar pues grandes frutos para Cruz Azul, no solamente en el partido contra el Atlas, sino lo que resta del campeonato, y esperemos que sea hasta que Cruz Azul sea campeón. ¿Cuál serían los puntos negativos? Creo que Wiki se tarda un poquito en cambiar a Rodarte. Porque, bueno, también no lo voy a criticar mucho a Wiki porque pues no hay muchos jugadores actualmente, o al menos yo no ubico a otro jugador que pueda cumplir con las funciones de Rodarte. Creo que tardó, si tal vez si hay un jugador ahí de la cantera que tenga las condiciones de Rodarte, tal vez lo que debió hacer es modificar y poner a alguien ahí. Pero igual, si no le hubiese salido, estaríamos criticando que por qué no dejó a Rodarte y etcétera. Creo que sí tuvo que haber sacrificado un poquito ahí, arriesgarse un poquito y poner a otro jugador que no tuviese amarilla para que esos 2 goles del Atlas no hubiesen caído y estaríamos hablando de un 3-0 en este momento y que Atlas tuviese que hacer 4 goles. Creo que tardó en sacar a Paradela y tardó en sacar a Palavecino. Creo que debió meter más pronto a Luca Romero para hacer una dinámica mayor y generar más daño en el Atlas en la parte de arriba. Creo que tardó en sacar a Paradela. Esperemos que en el siguiente partido no tarde mucho, si es que así se requiere. Bueno, pues contento. Estoy ciertamente confiado y con el pensamiento de que el 70 u 80% de la eliminatoria está a favor de Cruz Azul y solamente es ser inteligentes, cuidar mucho el balón parado y jugar con claridad al contragolpe. Vamos a ver qué pasa. Esperemos ver a Cruz Azul en la semifinal. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.